Bienvenidos estudiantes, el día de hoy tenemos un nuevo ejercicio en el cual vamos a trabajar las medidas de tendencia central para datos no agrupados. Como pueden observar ustedes, en esta plantilla de Excel tengo el número de hijos de 20 familias. Estas 20 familias nos han dado el total de hijos que tienen en cada una de ellas. Tenemos entonces 0, 1, 2, 3, 4 hijos. Entonces esa va a ser nuestra referencia para poder ir ingresando los datos en nuestra tabla de datos estadísticos. Los números de hijos por familia. Tenemos 0, tenemos 1, tenemos 2, 3 y 4. Como primer punto tenemos nuestra frecuencia absoluta, que por lo general lo vamos a encontrar como F sub I. Y en nuestra frecuencia absoluta vamos a contar cuántos o cuántas de estas familias tienen 0 hijos, cuántas tienen un hijo, cuántas tienen 2, cuántas tienen 3 y cuántos tienen 4 hijos. A simple vista podemos observar que 0 hijos tienen 2. Podemos observar que en esta lista ya están los datos ordenados. Familias con un hijo tenemos 4. Familias con 2 hijos, tenemos 7. Familias con 3 hijos, 5. Y finalmente, familias con 4 hijos, tenemos 2. Luego de esto aplicamos aquí una autosuma. Y nos tiene que dar el número 20, que corresponde al número de familias a las cuales se les ha solicitado o preguntado cuántos números de hijos existen en dicha familia. Ahora vamos con la frecuencia relativa. Para poder calcular la frecuencia relativa, aplicamos la siguiente fórmula. Ubicamos igual, seleccionamos nuestro primer dato de la frecuencia absoluta y lo dividimos para el total de datos, en este caso para 20. Podemos ubicar directamente aquí el número 20 y damos Enter. Luego de esto simplemente nos ubicamos en el lado inferior izquierdo de la celda y bajamos o nos desplazamos con el mouse. Cada uno de estos datos corresponde a una porción de nuestro todo, de nuestro total. Y si lo sumamos, este nos tiene que dar como resultado la unidad. Ahora nos vamos a encontrar cuáles son los valores obtenidos en la frecuencia absoluta acumulada, la cual se representa con una F mayúscula y también lleva una I minúscula. Aquí, para calcular nuestra frecuencia absoluta acumulada, vamos a emplear la siguiente fórmula. Ubicamos el igual y llamamos como referencia al primer dato obtenido en la frecuencia absoluta. Y damos Enter. Simplemente hemos copiado el mismo valor que se encuentra en la frecuencia absoluta en nuestra frecuencia absoluta acumulada. Ahora volvemos a ubicar el igual y seleccionamos el 2 obtenido anteriormente, es decir, mi celda anterior, y le vamos a sumar el siguiente dato que se encuentra en la frecuencia absoluta. Así, luego de esto damos Enter y podemos ver que nos está dando la suma de estos datos. 2 más 4 es 6. 6 más 7 es 13. Y finalmente, 13 más 5 nos va a dar un total de 18. Si a ese 18 le sumamos el 2 que tenemos aquí, nos da 20. Ese 20 corresponde al total de datos analizados. Nos desplazamos entonces seleccionando la celda en el extremo inferior derecho y soltamos. Y podemos darnos cuenta que efectivamente nos dieron los resultados que pudimos calcular mentalmente. Bien, ahora vamos a calcular la frecuencia relativa. Para calcular la frecuencia relativa vamos a aplicar el mismo proceso anterior, con la única diferencia de que ya no vamos a tomar en consideración las frecuencias absolutas, sino la frecuencia relativa obtenida anteriormente. Y así obtenemos la frecuencia relativa acumulada, porque es la suma de cada uno de estos valores. Entonces ubicamos igual, ubicamos el valor de la primera frecuencia relativa y damos Enter. En la segunda celda vamos a ubicar otra vez el igual, pero ahora sumaremos
el dato obtenido anteriormente más el dato de mi frecuencia relativa. Damos Enter y nos da ya el primer valor acumulado. Nos podemos ubicar en el extremo inferior derecho y desplazamos. Entonces, de esta forma hemos obtenido la frecuencia relativa acumulada, que es la suma de cada uno de los datos de la frecuencia relativa. Como pueden ver, nos dio también la unidad. Bien, ahora vamos a calcular lo que es la media o promedio, la moda y la mediana, las cuales corresponden a las medidas de tendencia central, pero estamos trabajando con datos no agrupados. Como pueden observar, aquí no tenemos intervalos. Cuando trabajemos con intervalos, ahí sí empezaremos a trabajar con medidas de tendencia central para datos agrupados. Para calcular la media o promedio, realizaremos el siguiente proceso. Este se calcula sumando todos los datos y el resultado dividido entre 20, es decir, entre el total de ellos. Ubicamos igual. Luego, al escribir las letras PR, automáticamente se nos activa esta lista desplegable y vamos a irnos hasta donde dice promedio. Vamos a seleccionar y se nos abre un paréntesis. Dentro de este paréntesis vamos a dirigirnos hacia las celdas donde se encuentran nuestros datos y vamos a empezar a desplazarnos. Miren cómo automáticamente estos datos también se escriben al lado de nuestra fórmula. Luego de ello cerramos paréntesis y damos Enter. Así hemos obtenido el promedio. Pero estamos trabajando con una variable cualitativa discreta y no podemos decir que en promedio las familias vayan a tener 2,05 hijos. Por lo tanto, lo vamos a redondear y decimos que en promedio las familias tienen 2 hijos. Ahora vámonos a calcular la moda, la cual corresponde al dato que más se repite en el conjunto de datos. Y se aplica la fórmula igual, escribimos la palabra moda, la seleccionamos, se abre nuestro paréntesis y otra vez nos vamos hacia los datos. Sin soltar el mouse y manteniendo el clic, seleccionamos todos los datos, luego soltamos una vez seleccionados los datos, cerramos nuestro paréntesis y damos Enter. La moda nos da un total de 2. Significa que la mayoría de familias que fueron elegidas al azar tienen 2 hijos. No necesariamente la moda y la mediana siempre van a dar el mismo resultado. O igual, como pueden ver aquí, 2 y 2, 2 en promedio y 2 en moda. Ahora, ¿cómo calculamos la mediana? Ubicamos el igual y esta corresponde al dato central, al que se divide en 2, es decir, al 50% del conjunto de datos. Escribimos la palabra mediana, la seleccionamos de nuestra lista desplegable, luego vamos y seleccionamos los datos, cerramos el paréntesis y damos Enter. No significa que debe dar igual la moda que la mediana, a pesar de que aquí el resultado en la mediana ha sido 2. Esto se aplica para datos no agrupados y teniendo como estudio una variable cualitativa discreta. Es por eso que aquí en el promedio tuvimos que redondear. De esta forma hemos encontrado la media, la moda y la mediana para datos no agrupados. Muchas gracias por prestar atención al video de hoy. Los espero en la siguiente clase.